Chistes contra Franco. Los chistes seleccionados para esta grabación se escucharon en España durante la dictadura franquista y la transición. Frente a la situación de falta de libertad y represión del país, el humor supuso una venganza oculta frente al poder omnipotente y una crítica radical a la figura del dictador. El humorista que vais a escuchar representa a todas aquellas personas que utilizaron el humor contra Franco. Uno de los chistes sobre el adoctrinamiento nacional católico que impuso el franquismo a los vencidos para destruir la memoria republicana decía así: un gobernador civil visita un instituto de enseñanza media a los 2 años de terminar la guerra. Interroga a los alumnos que en el bachillerato estudian la nueva asignatura Formación del Espíritu Nacional. El gobernador civil le pregunta a uno de los alumnos: ¿quién es su padre? ¡Franco!, responde el chaval sin vacilar. ¿Y quién es su madre?, le pregunta el gobernador civil. ¡La Falange!, responde el crío con decisión. Bien, sonríe el gobernador. Y a ver, chaval, ¿qué quieres ser de mayor? Y el crío responde: ¡huérfano! El régimen franquista realizó una intensa propaganda dentro de su estrategia de control social y represión. Fue consciente del valor instrumental del sello postal como un medio en el cual podían configurarse mensajes ideológicos y propagandísticos. El primer sello de correos con la cara de Franco apareció en 1939 y mandaría hacer nuevas versiones en 1955. Su imagen contribuyó a la construcción simbólica de la autoridad e intentó legitimar así la violencia del régimen. Marchaba Franco por una calle cuando una apisonadora lo atropelló y le pasó por encima. El asustado conductor paró la máquina y le dijo a su ayudante: «Bájate y mira la calzada, creo que hemos aplastado algo. No sé si era una persona o qué». El otro se apea, mira detrás del último rodillo y regresa a su puesto. «Tranquilo, no ha sido nada, solo era un sello». En los sellos postales, el retrato de Franco aparecía con el rostro relajado, casi de placer, y un chiste clandestino decía: ¿sabes por qué la cara de Franco aparece tan satisfecha en los sellos postales? Porque hasta los que lo odian tienen que lamerle por detrás. La industria de productos del jefe de Estado, sellos postales, medallas, llaveros, monedas, intentó modelar la legitimidad del dictador. Pero el humor político trató de neutralizarlo con chistes como este. Se cogían 2 duros de Franco, que tenían del lado de la cara el retrato del dictador y del lado de la cruz el escudo de la España franquista. Se colocaban juntas, entre los dedos, las 2 monedas con la efigie de Franco hacia adentro y los escudos hacia el exterior. Entonces se decía: ¿sabes cómo se llama esto? La almeja, porque si lo abres, ves que lleva el bicho dentro. El 7 de junio de 1947, las Cortes franquistas aprobaron la ley de sucesión de la jefatura del Estado, por la cual España se convertía en reino y Franco en su rey. El dictador concedió títulos nobiliarios a los suyos que habían sido anteriormente abolidos por la Segunda República. Entre 1948 y 1974, otorgó 36 títulos nobiliarios como agradecimiento a la lealtad al régimen. Entre ellos, 4 ducados, 15 marquesados, 16 condados y una baronía. Incluso dio título de nobleza a 17 militares del bando golpista. Y hasta creó el ducado de Franco. A Alfonso de Borbón y Dampierre lo nombró duque de Cádiz con tratamiento de Alteza Real, convirtiendo a su nieta Carmencita en una duquesa con tratamiento de excelentísima señora. Un chiste retrató así a la noble nietísima. ¿Sabes cómo llaman a la duquesa de Cádiz? Heidi, porque tiene a su abuelito en el valle. Nuestra guerra no fue evidentemente una contienda civil más, sino una verdadera cruzada, como la calificó entonces nuestro pontífice reinante. La gran epopeya de una nueva y para nosotros trascendente independencia. En todo el desarrollo de nuestra cruzada hay mucho de providencial y de milagroso. ¿De qué otra forma podríamos calificar la ayuda decisiva que en tantas vicisitudes recibimos de la protección divina? ¿Cómo explicar aquel primer legado providencial e inesperado que en los momentos más graves de nuestra guerra recibimos cuando la inferioridad de nuestro armamento era patente y con el arrojo teníamos que sustituir los medios y que nos llegó
como llovido del cielo, en un barco con 8.000 toneladas de armamento, apresado en la oscuridad de la noche por nuestra marina de guerra a nuestros adversarios. 8.000 toneladas de material que comprendían varios miles de fusiles ametralladores, de morteros, de ametralladoras y cañones con sus dotaciones, que constituían el más codiciado botín de guerra que pudiéramos soñar y que desde entonces formó la primera base de nuestro armamento. En aquellos momentos, representaba esto mucho más que una gran batalla ganada, al restarse al enemigo aquel potencial de guerra y venir a sumarse a nuestra fortaleza. Y no es una, sino varias las veces que al correr de nuestra campaña se repetían los hechos providenciales que nos favorecían. ¿Y qué pensar de los desenlaces de las grandes batallas, cuyas crisis victoriosas, sin que nadie se lo propusiese, se resolvieron siempre en los días de las mayores solemnidades de nuestra Santa Iglesia? Solo el simple enunciado de estos hechos justificaría esta obra de levantar en este valle ubicado en el centro de nuestra patria un gran templo al Señor que expresase nuestra gratitud y acogiese dignamente los restos de quienes nos legaron aquellas gestas de santidad y heroísmo. Francisco Franco, 2 de abril de 1959. Discurso en la inauguración del Valle de los Caídos. En España, en abril de 1939, no se creó ninguna comisión encargada de recuperar sistemáticamente los cadáveres de los caídos. De los buenos, quiero decir. De los otros, ya se da por supuesto que no. Cuando finalmente se empezaron a recuperar cuerpos, en 1958, se hizo de forma aleatoria y no para honrarlos en los campos de batalla, ni para devolverlos a sus familiares, sino para incrustarlos en la Basílica de Cuelgamuros. El Valle de los Caídos se inauguró en 1959 y en el periódico La Vanguardia se podía leer: el Generalísimo, en un acto de extraordinaria solemnidad, inauguró la grandiosa basílica. 40.000 personas, entre ellas 8.000 antiguos alféreces provisionales, aclamaron incesantemente al caudillo de España. ¿No era acaso un monumento para homenajear a todos los caídos? Si a alguien le quedaba alguna duda, la noticia de La Vanguardia la despeja. El Valle es a mayor gloria de Francisco Franco. Alfredo González Ruibal, 2016. Volver a las trincheras. Una arqueología de la Guerra Civil. Alianza Editorial. Fue concebido como homenaje al sacrificio de los denominados héroes y mártires de la Cruzada, como desafío ante el tiempo y su posible olvido. Sin embargo, se silenció la mención a los miles de republicanos presos, constructores de los edificios, explotados por empresas como Banús, Agromán o Huarte, y el hecho de que los miles de héroes y víctimas del lado republicano no eran reconocidos como caídos de la guerra. A lo largo de 1959, fueron trasladados desde otros cementerios cuerpos de combatientes franquistas, y en años posteriores se decidió el enterramiento de los restos de republicanos que descansaban en fosas comunes de diversas provincias. Así, se llegó a un número aproximado de 33.800 cadáveres que pretendían dar la imagen de reconciliación, aunque Franco, en su discurso de inauguración, insistió en el sacrificio de sus muertos frente a la anti-España vencida y derrotada. Matilde Iroa San Francisco, 2022. Franco, de héroe a figura cómica de la cultura contemporánea. Editorial Tirant Humanidades. España vivió una larga y dura posguerra marcada por la miseria y el hambre. La escasez de algunos alimentos básicos como la harina, el aceite y el azúcar, o de otros artículos como el tabaco, obligó a introducir la famosa cartilla de racionamiento, que perduraría hasta 1952. Así lo contó este chiste. Se encuentran los tres dictadores, Hitler, Mussolini y Franco. Dice Hitler: «Pues en Beirut hemos representado el anillo de los Nibelungos con 1000 extras alemanes». «Bah», responde Mussolini, «en Nápoles hemos representado a Ida 10 veces con 10.000 extras italianos». «Eso no es nada», dice Franco. «En España representamos todos los días a los miserables con 30 millones de extras». En cierta ocasión, Franco vuela sobre España acompañado en el avión por sus familiares más directos. Sobrevuelan pueblos y aldeas. Entonces tiene una idea. «¿Qué te parece, Carmen?», le dice a su mujer.
Si ahora mismo cojo 1000 pesetas y las tiro por la ventanilla, pueden caer en un pueblo y encontrarlas a alguien. Habríamos hecho feliz a un español. Doña Carmen mueve la cabeza sintiendo y sugiere una cosa mejor. Oye, Paco, ¿y si en vez de tirar un billete de 1000 tiras 2 de 500, los encontrarán 2 personas y entonces haremos felices a 2 españoles? A Franco le parece muy aceptable la sugerencia, pero entonces interviene Carmencita. Papá, ¿y si en vez de tirar 2 billetes de 500, tiramos 10 billetes de 100? El dinero es el mismo y así serían 10 españoles los que se sentirían muy felices. Franco está muy de acuerdo con la idea, pero entonces el piloto, que ha escuchado y guardado silencio, propone. Yo tengo una idea mejor, Excelencia. ¿Por qué no se tira usted el aparato y así hace felices a todos los españoles? A la desnutrición se sumó la inexistencia de fármacos eficaces contra la tuberculosis y de instalaciones suficientes para alojar a los afectados por la enfermedad. Un chiste lo reflejó así. Ante los micrófonos de Radio Nacional, Franco transmite su mensaje de Navidad y, como siempre, rebosa optimismo. Españoles, antes de nuestra gloriosa cruzada, solo había en España 800 camas para tuberculosos. Ahora, gracias a nuestra gestión, ya podéis ocupar 400.000. El 3 de octubre de 1938, 12 aviones sublevados bombardearon las calles de Madrid, no con obuses, sino con bolsas con pan blanco, que decían: en la España nacional, una grande y libre, no hay un hogar sin lumbre ni una familia sin pan. Un chiste decía así. La Guardia Civil detuvo al hombre que inventa los chistes de Franco. El dictador quiso verlo y pidió que lo llevaran a su presencia. Así que es usted quien se inventa todos los chistes que circulan sobre mí. No, señor, todos no, respondió. Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, ese no es mío. La embajada británica recopilaba testimonios de viajeros horrorizados. Para saber lo que es verdaderamente apretarse el cinturón, uno tiene que estar en España. La situación era tan dantesca que un informante inglés de Huelva dudaba de si la embajada creería lo que veía. Me pregunto si se creerá que la gente está comiendo nada más que bellotas y castañas, e incluso estas son muy escasas y caras. Otro viajero de Lisboa se refería a la verdaderamente espantosa y catastrófica hambruna de España. El hambre era tal que un burro cayó muerto en Campillo, Huelva, el otro día, y la gente comenzó a pelear para conseguir una pieza. Y por supuesto, las clases bajas sufrían las peores consecuencias. En algunas localidades, los famélicos pobres están comiendo perros y gatos, que roban cuando tienen la oportunidad. España era horrible, tan pobre y tan hundida. La gente parecía azul y hambrienta. Insistimos, la situación llegó a ser mucho peor de lo que habíamos creído hasta ahora. Un teniente coronel británico que visitó las comunidades inglesas del sur de España advertía sobre el problema de la comida y sobre las numerosas muertes por inanición. En 1941, un viajero portugués lo hacía extensivo a toda España. Grandes grupos de población se están muriendo de hambre o al borde de la inanición. En Sevilla, un gran número de muertes tenían lugar en los hospitales por malnutrición e inanición, pero también había casos certificados de personas muriendo en las calles por hambre. Paralelamente, la carencia de medicinas o de los más elementales medios médicos será casi total. Además, la tremenda escasez de alimentos descrita y la incapacidad del nuevo Estado para alimentar a su población no hará más que potenciar al máximo la situación. Una población desnutrida y exhausta hará frente con poco éxito al frío, la falta de higiene y a la más absoluta carencia de medicamentos. Las enfermedades harán su aparición. Las clases más desfavorecidas eran carne de cañón ante el tifus. El desentendimiento e incapacidad de las autoridades del régimen para atajar la situación nos hace cuestionarnos si no sería acertado incluir la variable de las epidemias entre un elemento más de la represión franquista de posguerra. La misión histórica por la que surgió el franquismo, al igual que otros fascismos, fue estabilizar y fortalecer las relaciones de propiedad capitalistas y asegurar el dominio social y económico de unas determinadas clases sociales
que durante el periodo republicano se sentían amenazadas. Desde este punto de vista, la política autárquica fue un éxito total. Miguel Ángel del Arco Blanco, 2006. Morir de hambre, autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo. Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea. La Brigada Político-Social fue la policía política secreta encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de oposición al franquismo. Durante sus primeros años, recibió el asesoramiento de agentes de la Gestapo, especialmente en cuanto al uso de diversos métodos de tortura para obtener información o confesiones de los detenidos y en técnicas de espionaje e infiltración en grupos de oposición. La colaboración entre la policía franquista y la Gestapo se remontaba a la Guerra Civil, cuando en noviembre de 1937 se firmó un protocolo secreto por el cual policías del bando sublevado irían a Berlín para ser adiestrados. Sobre tortura, se escucharon chistes como este. Se realizan unas olimpiadas de los servicios de inteligencia de todo el mundo. Una de las pruebas es soltar un cerdo en medio del monte y los agentes tienen que utilizar sus métodos de investigación para encontrarlo. Los jueces sueltan el cerdo y le dicen a los representantes del MI5 británico, «Es vuestro turno». Los ingleses se internan en el monte, sacan un aparatito, apretan un botón, el aparatito tira rayos infrarrojos, captan la temperatura corporal del animal, lo rodean, lo capturan y lo traen ante el jurado. «Muy bien, han tardado 10 minutos», dicen los jueces. «Ahora le toca a los de la CIA». Sueltan el cerdo en el monte y le dan el pistoletazo de salida a los de la CIA. Los americanos sacan un aparatito, aprietan un botón, emiten un rayo X que permite ver a través de la maleza, reconocen la forma del cerdo, lo rodean, lo atrapan y lo traen ante los jueces. «Excelente», dicen los jueces. «Han tardado 5 minutos. Ahora le toca a los del Servicio de Información e Investigación de la España de Franco». Los jueces sueltan el cerdo y le dan el pistoletazo de salida a los espías españoles. Estos se internan en el monte y desaparecen. Pasan ahora nada. 2 horas, nada. 3 horas, nada. A las 6 horas se escuchan gritos y aparecen los agentes franquistas con una cabra toda llena de moratones. «Aquí está», dicen altivos. «Pero», dicen los jueces, «si esto no es un cerdo, es una cabra». Y la cabra, con lágrimas en los ojos, grita, «¡Soy un cerdo! ¡No me peguen más! ¡Soy un cerdo!». O como este. Franco va al infierno donde Lucifer atormenta y castiga a todos los que acaban allí, pero el diablo se asombra porque Franco parece contento. Y entonces le pregunta, «Pero usted, con cada tortura, ni siquiera se queja». Y Franco responde, Bueno, es que me parece que sigo estando en España. y como este otro. Tras su consejo de ministros, Franco no encuentra su cartera y dice al ministro de la Gobernación que inicie una discreta investigación al respecto entre sus compañeros de gabinete. Al día siguiente, Franco encuentra la cartera debajo de una mesa y le dice al ministro que interrumpa inmediatamente la investigación. Y el ministro le contesta, «A la orden, excelencia». Pero ya habían confesado todos. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Había escrito el general Mola el 25 de mayo de 1936 en sus instrucciones reservadas preparatorias del golpe de Estado. Desde antes incluso de su nacimiento, la dictadura franquista estaba marcada por el signo de violencia represiva, dentro de la cual la tortura, como forma extrema de aniquilación del enemigo, fue un elemento fundamental. Un informe del cónsul británico en Barcelona, el 24 de agosto de 1939, no dejaba lugar a dudas. La mayoría de los presos son maltratados. Ha habido muchos suicidios. Algunos hombres saltan por las ventanas en la comisaría de policía y otros en la propia prisión. Poco antes, el 5 de enero de 1939, el Consejo de Ministros reunido en Burgos había creado la DGS, entonces todavía denominada Servicio Nacional de Seguridad. Es importante destacar la decisiva ayuda que los distintos cuerpos dedicados a la represión tuvieron en estos años del régimen nacionalsocialista alemán y que llegaron a hacer de la policía política franquista una aventajada alumna de la Gestapo
en el ejercicio de la brutalidad contra los detenidos. Las torturas contra las mujeres, mayoritariamente practicadas en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil y locales de Falange, tal como también sucedió para el caso de los hombres, afectaron de manera directa a elementos definitorios de la feminidad, con dos finalidades claras: castigarlas por su condición política, es decir, negar su ciudadanía recientemente conquistada durante la Segunda República, y humillarlas, anularlas, por su condición femenina. Por ello, más allá de una violencia sexual, las estudiosas que han abordado el tema han propuesto el concepto de represión sexuada para definir su especificidad. En este contexto, las palizas y otros métodos de tortura empleados contra los hombres, corrientes eléctricas, quemaduras, también lo fueron contra las mujeres con la misma intensidad, con el añadido de que en muchas ocasiones iban acompañados de la obligación de desnudarse o dirigidos preferentemente contra los genitales y los pechos en un ejercicio de imposición de la virilidad asociada al nuevo estado de humillación de la intimidad de las detenidas. La práctica de la tortura y los malos tratos no fue una excepción, sino la norma. No fue obra de unos pocos agentes del orden, sino de los diferentes cuerpos policiales, militares, de vigilancia penitenciaria. Sus autores no actuaron a su libre albedrío, sino dentro de un sistema que les daba amparo y cobertura. La BPS, Brigada Político-Social, epítome de la represión política, contó con la colaboración de médicos forenses, secretarios, jueces y fiscales, quienes a su vez aplicaron leyes y normativas dictadas por unos gobernantes conscientes y responsables del uso que se les dio. Pues como señaló Hannah Arendt durante el juicio de Adolf Eichmann, el grado de responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal. Pedro Oliver Olmo, 2020. La tortura en la España contemporánea. Editorial Catarata. En la Puerta del Sol, miles de hombres y mujeres sufrieron insultos, vejaciones, agresiones sexuales y golpes de los miembros de la Brigada Político-Social a cargo de la Dirección General de Seguridad. Julián Grimau, Tomás Centeno, Cristino García Granda, Joseba Arregui o el Nani fueron algunas de sus víctimas. Testimonio de Julio Gomariz, militante del FRAP, en 1975. Cuando estaba en el coche para ir a la DGS, ya me comenzaron a golpear y me decían: como esto está cerca de Paracuellos, te vamos a llevar allí. Llegados a la Puerta del Sol, me llevaron con la Brigada Central de Investigación Social. La bienvenida fueron unas cuantas bofetadas. Me bajaron a las celdas. A los 10 minutos de bajar, me llevaron para arriba hasta la 4ª planta. Lo primero que hicieron fue un círculo de gente y me dieron palos, patadas, puñetazos. Otro me dio un golpazo con unas esposas. Estaban interesados en saber dónde vivía. No se lo decía y me seguían dando palos. Me dieron golpes en la planta de los pies. Me llevaron en volandas hasta el baño. Oriné sangre. Siguieron con los palos. Me dieron antiinflamatorios. Me sacaron de allí para que viera que habían detenido a mi mujer y también toda la propaganda que nos habían cogido. Después siguieron con las hostias, echándome la culpa de la muerte de la Guardia Civil. Intentaron liarnos con esto. Me dejaron un rato comiendo. A las 2, 3 de la mañana vino Billy el niño, que me obligó a hacer el pato y me intentó dar una patada en los testículos. Me quedó un cardenal negro en la ingle. Al día siguiente me tomaron declaración después de golpearme. El último día me llamó Conesa a su despacho. Este hombre me dijo que si decía todo lo que sabía del FRAP, me ponía en cualquier sitio en el extranjero. Me negué. Pasó un militar y me tomó declaración. Le conté las torturas y este lo hizo constar. No podía andar ni ponerme unas zapatillas de los golpes. Pablo Alcántara Pérez, 2024. La DGS, El Palacio del Terror. Editorial Espasa Calpe. Un cantaor amigo mío y yo nos fuimos andando por la calle Atocha y al llegar al Cine Doré me detuve para orinar. Era de noche y no me di cuenta de que unos metros más allá había otra persona haciendo lo mismo. De pronto, un hombre me pone una pistola en el costado y me pregunta ¿qué? ¿Buscando una polla gorda? No contesté para no tener más problemas. Pasé una noche entera en el calabozo de la comisaría de Retiro. El comisario me conocía porque había ido a verme bailar y hasta había bajado a camerinos, pero no hizo nada por mí. A la mañana siguiente me trasladaron a la DGS en Sol, donde me ficharon, me tomaron las huellas
y me obligaron a firmar un papel en el que habían escrito cosas que no eran ciertas. Me aplicaron la ley de peligrosidad social y pasé 15 días de arresto preventivo en la cárcel de Carabanchel. José Luis Vega, bailarín. Es persona de mala condición en general y dado al vicio de la práctica de la homosexualidad, presentando desviación erótica que le lleva a la ejecución de tales actos y acicalamiento facial, así como a amaneramientos feminoides. Médicamente se acredita que en tal sentido ofrece peligrosidad social, resultando que el presente expediente fue incoado a virtud de testimonios de particulares remitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas, oído el expedientado, que confesó ser homosexual y practicar la homosexualidad, considerando que de los hechos probados se deduce que es evidente en el mismo su inclinación por la práctica de la homosexualidad, teniendo el vicio fuertemente enraizado en la vida individual y continuamente practicado, establezco su internamiento en institución específica, si la hubiere, y mientras tanto, en establecimiento de trabajo o colonia agrícola, por tiempo indeterminado, no inferior a 1 año ni superior a 3, y en todo caso, con absoluta separación de los demás. Resolución de un juez de peligrosidad. Fernando Olmeda, 2023. El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco. Editorial Dos Bigotes. La tendencia neofranquista de algunos historiadores, ensayistas y medios de comunicación pretende normalizar y blanquear al régimen, negando y omitiendo los crímenes del franquismo a pesar de los continuos descubrimientos de fusilados republicanos en fosas comunes. Pero este chiste de la época desmonta cualquier intento de humanizar al dictador. Franco y su mujer están acostados en la cama. El caudillo duerme a pierna suelta, pero doña Carmen Polo, su esposa, se encuentra desvelada por el picotazo del gusanillo sexual. Le da con el codo a Franco, lo zarandea, al final lo agarra y le susurra: «¡Anda, Paco, vamos a joder!». Y Franco salta de la cama, corre a su despacho y se pone a firmar sentencias de muerte. Otro dice así: paseaba un hombre cerca del Palacio del Pardo cuando se sintió indispuesto. Se escondió en un seto y dejó que la naturaleza fluyera libremente. Después sacó un papel del bolsillo de su chaqueta y se limpió. Quiso la fatalidad que soplara una inesperada ráfaga de viento que levantó el papel y lo llevó volando hacia el palacio. Angustiado, el hombre corrió intentando alcanzar el papel sucio, pero el viento siguió empujándolo hasta hacerlo entrar por una de las ventanas. Desesperado, se dirigió a la puerta y explicó su problema al sargento de guardia. «Disculpe, ha sido sin querer. Quisiera recuperar el papel que ha volado contra mi voluntad». «¿Por qué ventana ha entrado ese papel?», le preguntó el guardia. «Por aquella», le dijo el hombre. «No hay nada que hacer», le dijo el sargento. «No podemos recuperar el papel. Aquella es la ventana de su excelencia y seguro que ya lo ha firmado». En la historia de la justicia penal y de las instituciones punitivas, y más concretamente la de la pena de muerte, España vivió un proceso absolutamente extraordinario. Las apreciaciones más documentadas hablan de unas 50.000 ejecuciones a partir del 1 de abril de 1939 y hasta 1950. Sin embargo, lo auténticamente peculiar, lo que la diferencia incluso del nazismo y por supuesto del fascismo italiano, infinitamente más incruento, excepto durante el periodo bélico, es que, una vez finalizada la guerra, España prolongó los signos más brutales de lo que se consideraba incivilizado. La represión franquista de posguerra, revestida de venganza y llevada a cabo a base de ejecuciones y de amenazas de ejecución, siguió atormentando o destruyendo la vida y el futuro de miles de ciudadanos. Franco convirtió una institución penal excepcional, la pena de muerte, en un instrumento de guerra, terror, exterminio, castigo y venganza. Pedro Oliver Olmo, 2008. Pena de muerte y proceso civilizatorio en España. Del imaginario abolicionista al exterminista. Cuadernos de Historia Contemporánea. En 1953, Franco firmó con Estados Unidos los Pactos de Madrid con 3 compromisos fundamentales: la aportación de material bélico, la ayuda económica a través de la concesión de créditos y el establecimiento de bases militares en territorio español.
Los 3 acuerdos bilaterales de cooperación constituyen el gran espaldarazo internacional al franquismo que apuntala al caudillo en el poder. Mientras que España promovía una imagen de apertura al exterior, la represión y vigilancia continuaban intactas en el país. Y el humor reflejó esta contradicción. Un representante de los Estados Unidos viaja a la España franquista para negociar la colocación de bases militares en la península ibérica. Y al llegar, se entrevista con un representante del régimen que lo lleva a recorrer España para que los americanos vean los logros de la dictadura. «Mire lo que hemos conseguido gracias al caudillo», le dice el franquista. «Tenemos pantanos, presas hidráulicas, repoblación forestal». «Ya», dice el americano, «pero no tienen libertad». El franquista se defiende. «Bueno, pero estamos erradicando el analfabetismo, el hambre, estamos construyendo viviendas». «Sí, sí», dice el americano, «pero se echa en falta la libertad». «Vale», dice el franquista, «pero ¿qué me dice de los sindicatos únicos verticales de la juventud falangista, de la sección femenina para las mujeres?» «Sip, sip», dice el americano, «pero la libertad brilla por su ausencia». Cabreado, el representante franquista le responde, «Bueno, ¿y cuál es esa libertad que tenéis vosotros en Estados Unidos?» «A ver», dice el americano, «si cualquier estadounidense opina mal del presidente, puede pararse frente a la Casa Blanca y gritar, ¡muera Truman!, y no le pasará nada». «Y de eso se enorgullecen», dice el franquista echándose a reír. «Pero si nosotros también podemos hacerlo». «¿De veras?», pregunta el americano. «Claro», responde el franquista. «Cualquier español puede gritar ¡muera Franco!, frente a la Casa Blanca, que no le pasará nada». Otro chiste decía así. Franco visita el Principado de Andorra. Allí saluda a los ministros. Cada uno, antes de estrechar la mano, anuncia su cargo. «Aquí, el ministro de Economía». «Aquí, el ministro de Educación». «Aquí, el ministro de Guerra». Al llegar a este último, Franco no puede disimular una sonrisa. Se vuelve a su ayudante y le comenta. «Pero, un país tan pequeño, ¿para qué necesita un ministerio de guerra?» Y su ayudante le responde. «¿Y nosotros, general? ¿Para qué necesitamos un ministerio de justicia?» Casi 500.000 de exiliados abandonaron forzosamente su tierra por el avance de las tropas de Franco, y los pocos que regresaron antes de la muerte del dictador se encontraron con una realidad de persecución política y marginación social que les llevó a la convicción de que el retorno a España había sido un gran error. Un español vuelve a España al cabo del tiempo y charla con un familiar. «¿Y por aquí cómo estáis?», pregunta. «No nos podemos quejar», le responden. «Entonces bien, ¿no?» No, que no nos podemos quejar». El 9 de junio de 1973 se celebró en el Palacio del Pardo, ante su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, la solemne ceremonia de juramento de presidente de gobierno del almirante don Luis Carrero Blanco. Es la primera vez que el régimen franquista recurre a la figura del presidente del gobierno. Hasta el momento, Franco había sido el jefe del Estado y ya ejercía de facto como presidente. Pocos meses después, Carrero Blanco fue asesinado en un atentado de ETA, lo que generó chistes como estos. El nieto de Franco le pregunta: «Abuelito, ¿tú crees que Carrero estará ahora en el cielo?» «No, querido, no creo», le responde Franco. «¿Por qué, abuelito?», le pregunta el nieto. «Por la cornisa, hijo mío, por la cornisa». Franco llega al cielo y se encuentra allí con Carrero Blanco. Le mira y repara en el aro que tiene sobre la cabeza. Entonces le pregunta: «Carrero, te han hecho santo a ti y a mí no». Y Carrero le dice: «No, mi general, no es un aro de santidad, es el volante del coche, que se me encajó con tanta fuerza que aún no me lo he podido sacar». Estaba Carrero Blanco yendo su última misa cuando se acercó para recibir la comunión. El cura iba distribuyendo las obleas a los fieles arrodillados, hasta que llegó al almirante y se lo saltó diciéndole: «A usted no, que la hostia ya se la darán cuando salga». El primer chiste sobre Carrero del que se tiene constancia lo parió el propietario del bar Miqueldi de Bilbao el mismo día del atentado contra el llamado a ser continuador de la obra franquista. En el local de la calle María Muñoz, que luego sería el legendario Muga,
enfrente mismo de la comisaría de la Policía Armada, apareció un cartel que rezaba: «Hoy solo servimos vino tinto. El blanco está por las nubes». Después de esta gracia vinieron muchas más. No había verbena en que no se corease a voz en grito la célebre canción con el estribillo «Carrero voló y hasta el alero llegó». Y ya en 1984 aparece el primer chiste no anónimo de Carrero en Democracia, en el que Tip y Cole se permitieron colgarle al almirante la siguiente cita: «De todos mis ascensos, el último fue el más rápido». El comunicado de ETA en el que asumía toda la responsabilidad por el asesinato fue inequívoco. Luis Carrero Blanco, un hombre duro, violento en sus actitudes, era la clave que garantizaba la continuidad y estabilidad del sistema franquista. Es cierto que sin él se agudizarán peligrosamente las tensiones entre las diferentes tendencias leales al régimen fascista del general Franco, Opus Dei, Falange, etc. Por consiguiente, nosotros consideramos que nuestra acción contra el presidente del gobierno español es sin discusión un anticipo de singular trascendencia en la lucha contra la opresión nacional, por la causa del socialismo en el País Vasco y por la libertad de todos aquellos a quienes se explota y oprime dentro del Estado español. Paul Preston, 2018. El triunfo de la democracia en España. Editorial Debate. El atentado contra Carrero tenía el claro objetivo de desactivar, o cuando menos entorpecer, los mecanismos puestos en marcha por el régimen para facilitar la transmisión de poderes a Juan Carlos a la muerte de Franco, es decir, la perpetuación del propio régimen. Pero curiosamente, las recientes revisiones sobre la transición se han negado a entenderlo así. En la excéntrica nueva versión que elaboraron periodistas del calibre de Victoria Prego, ETA habría poco menos que pretendido boicotear el camino hacia la democracia encarnada en el mismísimo Carrero Blanco, un demócrata de toda la vida, como todo el mundo sabe. Y para complicar más la peripecia, los servicios secretos de Estados Unidos habrían colaborado con ETA en el atentado, sin que los padres de la nueva versión de la historia pudieran aclarar con qué intención exactamente. Rebeca Quintans, 2016. Juan Carlos I. La biografía sin silencios. Editorial Acal. Carrero pretendía que el príncipe de España sucediese a Franco en el poder porque pensaba que era manejable, pero en caso de que resultase no serlo, no estaba dispuesto a permitirle que se apartase del guión. En 1970 le dijo a Gabriel Cisneros: «Le advierto a usted, Cisneros, que hemos tenido mucha suerte con este chico, porque ha salido católico, patriota y con una lealtad hacia el caudillo fuera de toda duda». Tom Barnes Marañón, 1997. Conversaciones sobre la derecha. Editorial Plaza y Janés. Franco murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. El panegírico empezó en la Cruzada y continuó hasta después de su muerte. Papas, nuncios apostólicos, obispos, curas, frailes, monjas y católicos de toda condición y sexo le rindieron pleitesía. Era el enviado de Dios hecho caudillo, el Sol, el Hijo Todopoderoso, el niño Jesús en el portal de Belén, el hombre enviado por la providencia. Y Franco se llegó a creer inmortal. Franco ya está muy mayor y sabe que cuando muera tiene que tener una tumba en el Valle de los Caídos con una lápida acorde a su gran importancia. Pero, ¿qué tipo de lápida cubrirá su tumba? «Tiene que ser de mármol de Carrara, mi general», le dice un subalterno. ¿Cuánto cuesta?, pregunta Franco. «Cuesta 800.000 pesetas, mi general». «General, yo creo que mejor es que su lápida sea de mármol de Jerusalén», le recomienda otro subalterno. ¿Cuánto cuesta?, pregunta Franco. «La losa andará por el 1,5 millones de pesetas». Franco se queda pensando y su secretario le pregunta: ¿qué lápida le parece más adecuada, señor? ¿La de mármol de Carrara o la de mármol de Jerusalén? Ninguna de las dos, responde el dictador. «¿Y entonces?», le preguntan sus subordinados con curiosidad. Y Franco les responde: mejor busquen algo baratito, que total, para los 3 días que voy a estar dentro. Dos loqueros se encuentran y el primero le dice al segundo:
Es tremendo. Tenemos en el manicomio a Franco que se cree Dios. Peor es lo nuestro, responde el segundo. Nosotros tenemos a Dios y se cree Franco. Aparece el arzobispo de Madrid gritando al Papa: ¡Milagro, milagro! ¡Franco se le ha parecido a Dios! Franco a punto de morir en el hospital y se le aparece San Pedro y le dice: Francisco, que le dejo aquí las llaves y ya sube usted cuando le venga bien. En sus últimos días, Franco está internado en la habitación de la Residencia de La Paz, en coma, entubado con el dializador, con el respirador artificial, un catéter en una pierna, el reanimador cardíaco, bolsas de plasma, tubos de anestesia. Entonces, para la sorpresa de todos los presentes, Franco abre los ojos, ve tubos por todas partes y dice: Queda inaugurada la 11ª Feria Nacional del Plástico. Los españoles asistieron sorprendidos a una interminable agonía y feroz lucha entre la vida y la muerte que sostuvo el dictador durante 20 días. Los franquistas propiciaron una inhumana tortura para seguir controlando el poder unos días más y dejar todo atado y bien atado para tener controlado al futuro rey. Un chiste decía así: a Franco le han fabricado un féretro de 3 metros de longitud para que estire bien la pata. Y otro aún más breve: ¿cómo llaman a la carretera del Pardo? La feria, porque al final está el tío vivo. En un principio, los partes iban firmados por todos los médicos que asistían a Franco. A partir del 28 de octubre, pasaron a ser firmados por el equipo médico habitual, para evitar así la reiterada lista de doctores, o al menos esa fue la versión oficial. Un chiste decía así: una familia enciende la radio esperando el parte médico de la salud del dictador, y en la radio, como cada día, anuncian el parte. Pero el parte dice: hoy han fallecido víctimas de agotamiento físico todo el equipo médico habitual. Firmado Francisco Franco. Y continúa otro: último parte de la enfermedad de Franco. 6 médicos fallecidos. Sigo normal. Firmado FF. Y otro más: último parte. Franco acaba de superar satisfactoriamente su autopsia. Firmado el equipo médico habitual. El último parte médico de la enfermedad de Su Excelencia el Jefe del Estado, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, dice así: diagnósticos clínicos finales: enfermedad de Parkinson, cardiopatía isquémica con infarto agudo de miocardio anterosepial y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del 20 de noviembre de 1975. Firmado el equipo médico habitual. Diario Informaciones, Madrid, 20 de noviembre de 1975. Francisco Franco murió oficialmente el 20 de noviembre de 1975 a los 82 años, tras una larga agonía, sobre todo para los españoles, que empezó con la detección de su enfermedad el 14 de octubre. Un chiste decía así: todos los días llegaba un caballero al kiosco de prensa, compraba un periódico, miraba la primera página y lo tiraba sin abrirlo. Hasta que, intrigado, el vendedor le dijo: veo que todos los días compra usted el diario, mira la primera página y lo tira sin haberlo leído. ¿Busca algo en concreto? Sí, respondió el hombre. Busco una esquela de fallecimiento. Pero las esquelas no están en la primera página, sino en las últimas, dijo el vendedor. Ya, pero la que yo busco saldrá en la primera página. Surgió entonces una cábala ingeniosa sobre la fecha en la que moriría Franco. ¿Sabes qué día se morirá Franco? No, respondía el otro. Entonces se tomaba lápiz y papel y se hacía la siguiente cuenta. Fecha de inicio de la Guerra Civil, 18-07-36. Más fecha del fin de la Guerra Civil,
01, 04, 39. 36 más 39, 75. 07 más 04, 11. 18 más 01, 19. La fecha de la muerte de Franco será el 19 del 11 del 75. Según el forense que asistió al dictador, Antonio Piga, cuando embalsamaron el cuerpo de Franco llevaba horas muerto, es decir, que realmente la defunción se produjo el día 19 de noviembre. El séquito franquista retrasó unas horas el parte de fallecimiento del dictador hasta el día 20 para hacerlo coincidir con la fecha de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, aunque tal vez fuera para no darle la razón al chiste. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis a don Juan Carlos de Borbón del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. Testamento político de Franco, leído por el presidente del Gobierno, don Carlos Arias Navarro, y transmitido a través de Radiotelevisión Española en la mañana del 20 de noviembre de 1975. Franco ha muerto. Llega el momento del juicio. Dios, sin embargo, se muestra renuente a juzgarle. Aplaza y aplaza el momento. La Virgen María habla con su hijo. ¿Se le hace o no se le hace el juicio? A lo que le responde Jesús. El Padre no se atreve. Dice que como se acoja a las leyes vigentes durante su mandato, no solo sale absuelto, sino que además hasta nos fusilan a nosotros. El caudillo dialoga con San Pedro. Quiero entrar en el cielo. ¿Quién eres tú para pretender tal cosa? Francisco Franco. San Pedro consulta su libro. ¿Francisco Franco, el que era jefe de Estado en España? Franco mueve la cabeza afirmativamente. El que tenía plenos poderes concedidos por las leyes de su país, sigue San Pedro. Franco vuelve a sentir. El que vivía en un palacio sensacional en el Pardo, nueva afirmación. El que se iba de pesca todos los veranos en el Azor y el resto del año se embarcaba en unas cacerías de fábula. Sí, el mismo, contesta Franco. ¿Y quieres entrar en el cielo? Pues sí, contesta el caudillo. Bueno, dice San Pedro, si te empeñas, entra. Pero te advierto que después de vivir como has vivido, esto te va a parecer una puñetera mierda. El franquismo nos dejó la ignominia de ser uno de los países del mundo con mayor número de desaparecidos por razones políticas. 150.000 víctimas todavía yacen en fosas comunes y cunetas. También nos dejó la monarquía, impuesta por expreso deseo del dictador, y una ley electoral que sigue dejando mucho que desear. Nos dejó también las bases militares norteamericanas, los privilegios fiscales de la Iglesia y la imposibilidad de juzgar los crímenes franquistas. Muchas de las grandes empresas del IBEX 35 provienen del franquismo. Las grandes familias que se enriquecieron durante la dictadura siguen al frente de esas empresas y continúan moviendo los hilos del poder. De los últimos 50 ministros de Franco, la mitad continuaron en política extendiendo su influencia en democracia y la otra mitad en consejos de administración de grandes empresas, controlando influyentes parcelas de poder. Una institución tan poco democrática como la monarquía fue impuesta sin refrendo popular y así continúa, pues los tres últimos jefes de Estado en España, Franco, Juan Carlos I y Felipe VI, no han sido elegidos. El resultado fue el pacto de un modelo de democracia de baja intensidad, con un balance muy favorable para el conservadurismo y sus oligarquías, la banca, la patronal, la Iglesia, el ejército y la monarquía. Luis Miguel Sánchez Tostado, 2021. La transición oculta, ni modélica ni pacífica. Editorial Almuzara. El 18 de julio de 1978,
Solo 5 meses antes de que se aprobara la Constitución actualmente en vigor, la Casa del Rey publicó el siguiente texto. Hoy se conmemora el aniversario del alzamiento nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración. Alfredo Grimaldos Feito y Andreu García Rivera, 2024. La sombra de Franco en la transición. El Garaje Ediciones. Tras la muerte del dictador, se proclamó a Juan Carlos I de Borbón como rey de España, aunque ya había ejercido como jefe de Estado del franquismo durante 43 días en 1974. En septiembre de 1976, los sellos postales pasaron de tener el retrato de Franco a tener el retrato del rey. Un hombre va a una oficina de correos y dice: «Buen día, vengo a juancarlear esta carta». «¿Cómo que juancarlear?», le dice el empleado de correos. «Querrá decir franquear». El hombre suspira y dice: «Ya me parecía a mí que las cosas no iban a cambiar tanto como esperábamos».